¿Qué tal amigos amantes del bonsái? Bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy tengo un video que quiero compartir una vez más con ustedes, pero quiero que interactuemos un poco más sobre las decisiones que hay que tomar con respecto a este Ficus benjamina variegado. Es uno de los árboles que curiosamente tiene muchos años conmigo, pero el que menos he trabajado o el que menos trabajo ha tenido a lo largo de los años. Para contarles un poco, era un árbol mucho más alto, si no me equivoco era un árbol como de este alto y como de este ancho aproximadamente, pero conforme fui adquiriendo conocimiento en esto del bonsái, entendí que debía ir compactándolo cada vez más de acuerdo a la proporción del tronco, altura, tamaño, todo lo que hemos hablado en los videos anteriores. Y bueno, hay una decisión mucho más grande que debo tomar con este árbol y lo que voy a hacer ahorita es compactar todavía más el follaje, retraer todavía más la cantidad de follaje que hay porque se ve muy frondoso, muy tupido y quiero como aclararlo un poquito más porque ya es muy poco la luz que entra por acá y es necesario en este tipo de árboles hacer estos trabajos porque va a llegar el momento en que se tupen tanto pues que no dejan pasar la luz. Entonces voy a retraer un poquito el follaje. Esto es necesario en los ficus. Se podría defoliar completamente. De hecho, este árbol ya yo lo defolié una vez. Reaccionó perfecto. De hecho, lo he defoliado un par de veces en los años que tengo de tener el árbol. Y el árbol ha reaccionado bien. Sin embargo, es bien sabido que los benjamina no siempre reaccionan bien a lo que es el defoliado. En algunos casos llegan a secar alguna hoja, alguna rama, al punto de que podrían inclusive morir, ¿verdad? Es algo que se ha dicho mucho. A mí me pasó una vez con un ficus, me pasó que lo defolié, un benjamina, y el árbol no quiso brotar de nueva cuenta y se secó. Empezó por secar ramas, empezó por perder alguna que otra rama de su estructura, en fin, empezó a retraer savia y poco a poco el árbol se fue secando. Entonces, eso me ha pasado con los benjamina. Entonces, lo que yo hago para retraer la brotación en benjaminas, lo que hago es simplemente cortar un poco más profundo, pero dejando siempre hojas o yemas latentes que puedan volverse a activar y vuelvan de nuevo a regenerar todo lo que es el follaje del árbol. Sé de personas que los defolian a diestra y siniestra sin ningún problema, sin ninguna repercusión. A mí en lo personal no me ha ido tan bien con esta especie en cuanto al defoliado. Ojo, en cuanto al defoliado. Entonces, bien, lo que voy a hacer es ir tratando de retroceder lo más que pueda este follaje, ir aclarándolo un poco. Esto va a generar, sí va a generar brotes internos con un poquito más de fuerza y me va a ayudar, como les digo, a compactar cada vez más el follaje. Aquí se empieza a ver un poquito más el resultado del trabajo que debe hacerse. Y este árbol, como les digo, ha pasado por ciertas transformaciones. La principal o tal vez la más fuerte fue el cambio en su tamaño, la compactación que hice. Esta rama era muy larga, yo la doblé y la pude compactar más. Este árbol es prácticamente de mis inicios en bonsái en cuanto a diseño. Entonces pues tiene ciertos errores propios de la época, pero le tengo un cariño especial. Me imagino que a usted le habrá pasado en algún momento de su aprendizaje o está pasando por alguno de esos momentos donde tiene un árbol con ciertos defectos que cada vez que usted lo ve algo le recuerda
que hay que hacer algo con ese detalle, con ese defecto, con alguna cosita que tiene el árbol. Y bueno, esto nos pasa a todos en algún momento y yo estoy con él y ya les voy a comentar la decisión o el detalle o la acción que hay que tomar al respecto con el futuro de este árbol, que me parece un poco radical, pero también necesaria. En realidad me parece que es justo y necesario poderlo hacer en favor del árbol. Y creo que esa es una de las cosas que deberíamos tomar siempre en cuenta nosotros cuando tomamos decisiones respecto a diseño, poda, cultivo, en fin, en beneficio de nuestros árboles, que son los que nos van a agradecer o son los que van a sufrir las consecuencias de una buena o mala decisión. Ok, voy a darle una aclaradita un poquito más por acá para que, como les digo, el sol pueda entrar con más intensidad a lo interno del follaje y esto me permita densificar más y favorecer la salud del árbol. Recuerde que si a un árbol no le entra suficiente luz interna, lo que va a pasar es que poco a poco va a empezar a dañarse su follaje interno. Entonces necesitamos tener esos cuidados. Y con los ficus es sumamente sencillo que suceda porque densifican muy rápido. Un árbol saludable pues va a brotar con una gran cantidad de hojas y eso va a ayudar a que el follaje se densifique y eso va a repercutir en que cada vez el sol entre con menos intensidad a lo interno de su estructura, provocando que ramas internas se mueran, provocando que cada vez los brotes sean más débiles, en fin, todo ese tipo de problemas son a los que nos enfrentamos cuando no damos un mantenimiento adecuado a lo que es el follaje en nuestros árboles. Nada más un par de cortecitos más. Este es un video rápido porque quiero que la decisión de lo que yo estoy pensando hacer la tomemos entre todos y entre todos lleguemos a un buen término con este árbol. Así es que este árbol lo vamos a trabajar en conjunto y en equipo. Espero que usted pueda participar e involucrarse con sus aportes para el beneficio de este árbol, para darle un mejor futuro, una mejor vista, en fin. Y les cuento que lo he pensado en muchas ocasiones. De hecho, por ahí hace un tiempo hice una encuesta con este mismo árbol sobre ese mismo futuro, pero hoy lo vamos a hacer de una forma diferente y la decisión que se tome hoy la vamos a hacer en el próximo video. Ok. Por aquí ya se ve muchísimo más limpio el árbol, muchísimo más limpio. En cuestión de un par de minutos tenemos un árbol mucho más limpio, ya le entra más luz a su follaje, todavía se puede compactar aún más, yo todavía puedo meterme más en estas ramas y retroceder todavía más la brotación y hacer el árbol todavía más compacto que me permita estilizarlo todavía más, darle aún más ese equilibrio visual en cuanto a su follaje, súper necesario. Todavía se puede adentrar un poquitito más, sin afectar la salud del árbol, obviamente. Ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos al respecto y no sobrepasarnos en especies que no toleran una defoliación parcial o total.
Repito, con el ficus, con este ficus no es que no lo soporte, es que a mí en lo particular, en mi experiencia personal, con esta especie he notado que no lo tolera mucho. Así es que yo prefiero evitar hasta donde me sea posible el defoliarlo. Una vez sí lo defolié completo y fue parte de la encuesta que hice. El árbol, puse la fotografía con el árbol sin follaje. Afortunadamente el árbol respondió y volvió a brotar. Y el problema era que tenía una plaga sumamente invasiva, sumamente fuerte, y me di cuenta muy tarde en realidad. Este árbol es uno de los tantos que están en el techo de mi taller, justamente aquí arriba, y cuando lo bajé para revisarlo, noté que la plaga estaba totalmente abarcando el 100% casi del follaje, y me tocó fumigarlo muy fuerte, me tocó quitarle mucho follaje que ya por sí estaba dañado. Y bueno, yo dije, bueno, ahí lo que fue, lo fumigué, lo defolié, porque como les digo, el follaje estaba dañado, ya el follaje anterior estaba dañado, y lo dejé a su suerte, a esperar a ver si brotaba, y afortunadamente, como usted puede ver, el árbol respondió y respondió muy bien. Es un árbol que ya está debidamente establecido en su maceta. De hecho, ya necesita trasplante porque tiene ya varios años de estar acá en esta maceta. Y como usted puede ver, ya el follaje se aclaró bastante, ya tengo bastante espacio, ya entra mucha claridad, mucha luz. Eso va a ser favorable para la estructura interna del árbol, va a responder con brotes internos, con brotes cada vez más densos, y bueno, se mejoró un poco la estética general del árbol. Debo decir también que este árbol ha sido alambrado muy pocas veces, y bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Para que más o menos se vayan haciendo una idea, un concepto general de la historia del árbol y su evolución. Era más grande, lo compacté, lo dejé brotar, lo dejé crecer, sin definirme mucho en cuanto al diseño. He de decir que nunca le presté mucha atención, pero ya llegó el momento de ver qué hacemos con él. Y el asunto es el siguiente. Voy a hacerme un poquito para acá para que usted pueda ver mejor el árbol. Yo tengo una idea con este árbol, y es la siguiente. A mí no me gusta en particular esta curva que se ve acá. Se los voy a enseñar. Esta curva que yo hice aquí con esta rama, ahí la pueden ver. Yo lo hice en aquel momento, en aquellos años, para poder traerme esa rama que estaba más o menos a esta distancia, traérmela aquí. Entonces, usted puede ver ahí un poco el movimiento que tiene esa curva que yo hice para compactar esa rama. Lo que pasa es que a mí esa rama ahora sí ya me estorba, ¿verdad? Conforme uno va cambiando, evolucionando en sus conceptos, en la forma de diseñar, en fin, a mí esa rama ya me empieza a estorbar un poco, esta curva me empieza a estorbar un poco. Entonces yo tengo una idea, y es la siguiente, es eliminar por completo esta rama y cambiar totalmente la estructura del árbol, en hacer un árbol un poco más femenino, un poco con más silueta, más tirando a literati, pero no sería todavía dentro del literati, aunque lo podríamos intentar hacer. Entonces la idea es esa. Déjenme ver cómo hago para cambiarlo. Bueno, la idea es justamente esto: quitar del todo esta rama y ver el árbol así, justamente así. Obviamente ya alambrar más esto, darle más caída a esto, acomodar más atrás, en fin, definir un poco más la ramificación del árbol, pero eliminar por completo esta rama que, si usted puede ver, aquí se ve la curva que yo le hice a esa rama en su momento. Entonces la idea es esa: o dejarla por completo y mantener el árbol siempre con el estilo que ha tenido, siempre. Así es que esa es la cuestión, y ese es el video de hoy. ¿De qué va a depender? Va a depender de las respuestas de ustedes, que yo voy a tomar en cuenta acá en el canal y en la encuesta que voy a hacer en mi página en Facebook. Así es que véalo bien. Voy a darle una vueltita para que usted pueda ver el árbol. Y necesitamos tomar una decisión en conjunto, y así voy a agradecer todas las sugerencias, o sin la rama o con la rama. Si hacemos con la rama, entonces esta rama voy a tener que volverla a acomodar un poco más
abrir más el follaje y cerrar un poco ese espacio que tengo aquí. Tengo suficiente ramificación para hacer una rama muy grande, muy potente, muy llena. O, ¿por qué no?, intentar hacer una segunda copa y bajar todavía aún más esta hacia acá y alargar todavía más el árbol, pero ya sería algo muy drástico, muy poco estético tal vez para el tema de la especie, ¿verdad? Sería tratar de acompañarla, simplemente hacer los niveles, perdón, volver a redefinir el ápice para acá con toda esta ramificación. O, de nuevo, se lo pongo ahí para que lo pueda ver. Póngale pausa al video para que lo pueda analizar y que pueda analizar el árbol de esta forma, para que lo pueda ver de ahí. Obviamente el árbol sería mucho más femenino, mucho más estilizado, le daríamos más, marcaríamos más la línea del tronco, mostraríamos más la conicidad que muestra un poco el movimiento más acorde a un ficus, y quitando esto le quitaría mucho peso al árbol y podríamos definir un árbol un poquito más estilizado. El follaje se podría bajar un poco más, esto se podría acomodar un poco aquí, esta rama se podría bajar, en fin, se puede trabajar el árbol. Así es que esto es el video de hoy. Usted va a tomar la decisión, vamos a tomar la decisión en conjunto con toda la ramificación, y alambramos y acomodamos o quitamos del todo esta rama y estilizamos esta parte del árbol acá. La decisión la tomamos en conjunto, así es que ya lo sabe. Déjeme el comentario al pie de este video para saber con la rama o sin la rama, y también deje su voto en mi página de Facebook, Mi Taller de Bonsai. Ahí voy a subir, justamente en el momento que suba este video, voy a estar ya subiendo la encuesta en mi página para que usted vote con rama o sin rama. Esta encuesta va a durar 2 días. Hoy estamos lunes. Para el miércoles ya debe estar la decisión, y el miércoles hago un nuevo video y trabajamos el árbol con toda la ramificación, o cortamos esta y acomodamos el resto que nos queda aquí. La decisión la tomamos entre todos, así es que ya lo sabe. Espero que le haya gustado. Déjeme su comentario acá en el canal y en la página de Facebook. Responda la encuesta para que juntos tomemos la decisión. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Chao.